Saludos, Dios les bendiga en este día. Estamos con 1 Samuel, capítulo 15. En este capítulo vamos a ver cómo Saúl hace una más de las suyas. Trata de justificar la desobediencia a Dios delante de Samuel. Le dice Dios en este capítulo a través de Samuel al rey Saúl que vaya y destruya a los amalecitas y sobre todo a su rey llamado Agag. Pero Saúl hizo todo lo contrario. No destruyó a los amalecitas, a quien debía destruir y a quien debía matar, sino que también trajo los animales de los amalecitas, trajo ovejas, trajo todo tipo de animales hacia el campamento, y de esta manera Samuel lo enfrentó y Samuel le dijo que estaba haciendo todo lo contrario a lo que él le había ordenado de parte del Señor. Pero como era costumbre, como te dije hace un momento, de parte de Saúl, justificar las cosas injustificadas, tratar de encontrar siempre excusas a las cosas malas que él hacía, Saúl dijo que fue el pueblo el que trajo las ovejas, cuando en realidad fue él el que permitió traer este botín que Samuel le había dicho que no trajese. Trajo ovejas y trajo otras cosas al campamento que estaban prohibidas según Samuel al rey Saúl. Siempre Saúl tratando de justificar, siempre Saúl intentando hacer sus cosas. Recordemos que Saúl fue un hombre que tenía por costumbre justificarse en todo y no le interesaba la vida de los demás. A Saúl no le interesaba la vida de sus padres. Recordemos cómo Saúl, cuando su padre lo mandó a buscar las asnas que se habían perdido, Saúl fue y buscó las asnas en 3 ciudades, pero después decidió volverse y no seguir buscando las asnas de su padre. Así era Saúl. Cuando Saúl tuvo que enfrentar las batallas de Dios, siempre fue casi un cobarde. Su hijo Jonatán fue el que enfrentó las batallas, y cuando su hijo Jonatán ganaba las batallas, él se atribuía la gloria. Siempre Saúl buscando sacar una ventaja, siempre Saúl mintiendo, siempre Saúl desobedeciendo, siempre Saúl intentando justificar lo injustificable. Y aquí Samuel lo reprende y le dice: ¿por qué trajiste estos animales si yo te mandé de parte de Dios que no trajeses nada de los amalecitas? Bueno, la orden era matar a todos los amalecitas y también al rey Agag, porque en el futuro, 500 años después, los amalecitas seguirían oprimiendo a Israel. Por lo tanto, la orden de Dios era hacer desaparecer a ese pueblo. Pero Saúl permitió que los amalecitas siguiesen vivos. Y según la historia bíblica, los amalecitas 500 años después fueron realmente una gran carga para Israel, ya que le cometieron grandes daños al pueblo de Dios. Dios sabe cuando nos ordena hacer algo mejor que nadie las cosas que debemos hacer. Pero nosotros tratamos de justificar y tratamos de encontrar siempre algún tipo de justificativo en nuestras malas acciones. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos hombres y mujeres en este mundo son como Saúl? Desprecian a su padre, desprecian a sus amigos, así como Saúl despreció a su padre. No le interesó las asnas de su padre, no le interesaba encontrarlas ni seguirlas buscando, no le interesaba a su hijo. Cada vez que su hijo ganaba una batalla, él se atribuía la gloria. No le interesaba a Samuel, Samuel lo ungió por rey y sin embargo a él no le importó. Realmente Saúl era un hombre que daba grandes ejemplos de desobediencia y se cansó Samuel y fue y lo enfrentó. Y es tremendo cuando nosotros tratamos de justificar nuestros pecados, porque a Dios no le queda otra que enfrentarnos con su palabra. Y cuando la palabra de Dios nos enfrenta, cuando la palabra de Dios nos muestra las cosas que tenemos escondidas dentro de nuestros corazones, ahí lamentablemente ya no tenemos salida. Ahí en ese momento nos encontramos entre la espada y la pared, y sabemos que la palabra de Dios es como una espada
que penetra en lo profundo de nuestra conciencia. Y cuando la palabra de Dios saca aquellas cosas escondidas, cosas que las tenemos dentro del corazón y que sabemos nosotros que son cosas que están mal ante las personas y ante Dios, que hacemos mal las cosas ante las personas, ofendemos, mentimos, engañamos a las personas y también ofendemos, mentimos y tratamos de engañar a Dios, intentamos siempre encontrar un justificativo. Y así era Saúl, siempre tratando de encontrar un justificativo de sus malas acciones. Y se cansó Samuel. Se cansó Samuel y Samuel le dijo: tu pecado es grave, porque Dios no quiere sacrificios. Porque Saúl le decía: estas ovejas que he traído son para que vos lo presentes en sacrificio allí en Gilgal. Pero esa no era la orden de Samuel. A Samuel no le interesaban los sacrificios. Y así pasa con muchos cristianos en las iglesias cristianas, en las iglesias evangélicas, que presentan sacrificios de alabanza a Dios y sin embargo no le obedecen al Señor. Lo mismo que Saúl. Saúl quería e intentó, y creo que lo hizo en el capítulo siguiente, también presentó una ofrenda a Dios y levantó un altar, aún siendo desobediente al Señor. Todo sacrificio que vos le hagas al Señor, ya sea de alabanza, ya sea de adoración, ya sea que vos te sacrifiques yendo, ya sea que vos te sacrifiques yendo a la iglesia y estando y no faltando y diciendo: yo me sacrifico, le traigo a Dios mis alabanzas, mis adoraciones, pero si vos no sos obediente al Señor, de nada te sirve. Es bueno ir a la iglesia, sí. Es bueno alabar al Señor, también. Es bueno adorar al Señor, igualmente. Pero todas esas cosas, si no van acompañadas de la obediencia, de nada te sirve como cristiano. Importantísima y grande esta enseñanza para nosotros. No seamos como Saúl, intentando justificar aquellas cosas injustificables. Los sacrificios no te van a servir si no van acompañados de obediencia. Y este capítulo termina cuando Samuel llora por Saúl, porque Samuel le dice: Dios te ha desechado como rey. Este capítulo termina con un Samuel llorando por Saúl, llorando por las cosas que Saúl nunca pudo lograr alcanzar. ¿Cuántas personas hay en este mundo, seres queridos tuyos, amigos tuyos y parientes tuyos, que vos estás viendo que jamás van a llegar a alcanzar sus objetivos personales, que jamás van a llegar a alcanzar sus metas personales, así como Saúl? Realmente cuando uno ve a una persona, a un ser querido, así como Samuel amaba a Saúl, y vos amás a tus seres queridos, y ves que tus seres queridos no llegan a alcanzar sus objetivos personales, y llegan a morir, y llegan a la vejez, a los últimos años de su vida sin haber alcanzado los objetivos personales, realmente duele en el corazón, así como le dolió a Samuel. Qué triste que es ver que un ser querido termina sus últimos años de vida sin haber alcanzado sus objetivos, sin haber obedecido a Dios, sin haber hecho las cosas correctamente. Qué triste que es. Así le pasó a Samuel con Saúl. Saúl no pudo cumplir lo que Dios le había mandado cumplir. No cumplió Saúl los objetivos de la vida. Y lamentablemente así le pasa a muchas personas en el día de hoy. Bueno, espero que esto haya sido de mucha bendición para tu vida. Y nos vemos en 1 Samuel capítulo 16, cuando, después de ser desechado Saúl, Dios le manda a Samuel a ungir a otro rey. En este caso, al rey David. Nos vemos.